Iban lentos, demasiado lentos. Necros empujó hacia adelante a un peón, mientras profería un gruñido iracundo para combinar a aquel despreciable orco de la casta inferior a trabajar más rápido. El servil subalterno se encogió de miedo y acto seguido se marchó raudo y veloz con la carga que portaba. Los orcos de la casta inferior solo eran útiles para realizar trabajos muy básicos, aunque, en aquel momento, Necros dudaba que fueran capaces de hacer unas tareas tan sencillas. Por eso había ordenado a los guerreros que trabajasen codo con aquella panda de inútiles, para que todo estuviera listo al alba. Si bien Necros se había planteado la posibilidad de partir en plena noche, eso ya no era posible, y lo cierto era que no quería esperar un día más. Cada día que pasaba, más se aproximaban los invasores, aunque sus exploradores, quienes parecían estar ciegos, insistían en que, hasta entonces, no habían hallado ninguna señal que indicase que una fuerza enemiga avanzaba hacia ellos, y mucho menos un ejército. Sin embargo, los hechos eran incontestables. Habían avistado a guerreros de la Alianza montados en grifos. Un mago había encontrado la manera de entrar en la montaña, y el más espantoso de todos los dragones se había sumado al enemigo. Pero que los exploradores no fueran capaces de detectar a los invasores no quería decir que los humanos y sus aliados no estuvieran acercándose a Green Battle. Como estaba intentando hacer comprender a esos orcos serviles de baja ralea que debían recoger y empaquetar todo con la máxima urgencia, el orco mutilado no se dio cuenta de que el jefe de los cuidadores de dragones había subido a hablar con él. Necros se volvió al oír un casparreo incómodo. «Habla, Brogas. ¿Qué haces merodeando por aquí sin hacer nada como estos inútiles?» El orco joven y robusto esbozó un gesto de contrariedad. Al tener los colmillos un poco inclinados hacia abajo, estos le conferían a su semblante taciturno un aspecto aún más sombrío. «Necros, el macho... creo que va a morir pronto». «Más malas noticias y en el peor momento posible», pensó el orco tullido. «Vayamos a echar un vistazo», dijo en voz alta Necros. Apretaron el paso todo lo posible, aunque Brogas se cuidó mucho de seguir el ritmo de su superior para que su minusvalía no resultara más evidente. Sin embargo, Necros tenía otras preocupaciones más importantes en mente. Para poder seguir con el programa de cría de dragones necesitaban una hembra y un macho. Si perdían a uno de los dos, se quedaban sin nada, y a Zulujet no le iba a hacer ninguna gracia. Al fin, llegaron a la caverna en donde habían acomodado al consorte más viejo de Alexstrasza, el único que quedaba vivo. Tirán Astraz era un leviatán impresionante comparado con otros. Necros tenía entendido que, en su día, el anciano macho carmesí habría podido rivalizar con Alamuerte en tamaño y poder, aunque quizá eso no fuera más que una leyenda. No obstante, el consorte de Alexstrasza todavía ocupaba toda esa enorme cámara, y su tamaño era tal que el líder orco no podía creerse que estuviera enfermo. Pero en cuanto escuchó la respiración irregular del leviatán, supo que era cierto. Tirán, así lo llamaban todos, había sufrido varios achaques el año anterior. En el pasado, el orco había dado por sentado que los dragones eran inmortales, y que solo perdían la vida si perecían en batalla. Sin embargo, con el paso del tiempo, había descubierto que podían fallecer por otras causas, como por ejemplo una enfermedad. Algo estaba matando lenta e irremisiblemente al coloso venerable. ¿Cuánto tiempo lleva en este estado? Brogas tragó saliva antes de responder. Desde anoche. A ratos está mejor, a ratos peor. Hace unas horas parecía encontrarse mucho mejor. Necros se volvió hacia el cuidador de dragones. «¡Necio! Tendrías que habérmelo dicho antes». Sintió la tentación de golpear a su subalterno, pero se percató de que, aunque le hubiera avisado a tiempo, poco habría podido hacer. Además, hacía tiempo que sospechaba que cualquier día perderían a Tirán, aunque no había querido admitirlo. «¿Y ahora qué hacemos, Necros?» «Zulujet se enfurecerá. Nuestras cabezas acabarán en el extremo de una pica». Necros frunció el ceño. Él también había pensado en esa posibilidad, lo cual no le había hecho mucha gracia, como es lógico. Lo único que podemos hacer es prepararlo para el traslado. Vendrá con nosotros, vivo o muerto. Después Zulujet decidirá qué hacer con él. Pero Necros. Esta vez, el orco cojo sí golpeó a su subordinado. «Maldito necio.
Más te vale obedecer mis órdenes sin rechistar. Brogas asintió cabizbajo y se retiró raudo y veloz. Sin duda, iba a desahogarse a base de golpes con sus subordinados, quienes, en aquel momento, estaban muy ocupados intentando cumplir las órdenes de Necros. Tyrant viajaría con ellos, tanto si respiraba como si no. Al menos, podrían utilizarlo como señuelo. Necros se acercó un poco más al gran macho para estudiarlo detenidamente. Tenía las escamas llenas de manchas, su respiración era irregular y apenas se movía. Estaba claro que al consorte de Alexstrasza no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Necros, le llamó la reina de los dragones en un tono grave. Necros, detecto tu olor muy cerca. Como estaba dispuesto a aprovechar cualquier excusa para no tener que pensar en las funestas consecuencias que la muerte de Tyrant podría tener sobre él, el corpulento orco se abrió paso hasta la cámara de la hembra. Como solía hacer por precaución, metió la mano en la bolsa que llevaba en la cintura y tocó el alma de demonio. Alexstrasza lo observó entrar con los ojos entornados. Ella también había estado enferma últimamente, pero Necros se negaba a creer que podría perderla a ella también. Probablemente era consciente de que el último consorte que le quedaba vivo podría morir en breve. Al orco lisiado le hubiera gustado que los otros dos consortes, mucho más jóvenes y viriles que Tyrant, hubieran sobrevivido. ¿Y ahora qué, reina de los dragones? Necros, ¿por qué persistes en esta locura? El orco gruñó. ¿Eso es todo lo que querías decirme, mujer? Tengo cosas mucho más importantes que hacer que responder a tus estúpidas preguntas. La dragona resopló. Todo lo que estás haciendo te va a llevar a las puertas de la muerte. Aún tienes la oportunidad de salvarte, y puede que también a tus hombres, pero rehusas aprovecharla. No somos escoria traidora y cobarde, como Ogrim Martillo Maldito. El clan Faucedraco lucha hasta el final por muy sangriento que éste sea, aunque eso suponga nuestra muerte. ¿Así es como lucháis? ¿Huyendo hacia el norte? Nada más escuchar este comentario irónico, Necros Trituracráneos sacó de la bolsa el alma de demonio y le espetó. Incluso alguien como tú puede ignorar muchas cosas, anciana dragona. A veces, la huida precede a la batalla. Alexstrasza exhaló un suspiro. No hay manera de que escuches. Es imposible convencerte. ¿Verdad, Necros? Te ha costado, pero al fin te has dado cuenta. Entonces, dime una cosa. ¿Qué estabas haciendo en la cámara de Tyrant? ¿Qué le aflige? Tanto la mirada como el tono de voz de la dragona reflejaban una honda preocupación por su consorte. No tienes nada de qué preocuparte, reina de los dragones. Más te vale que te preocupes por ti misma. Pronto te trasladaremos. Compórtate y sufrirás menos. Y dicho esto, volvió a meter el alma de demonio en la bolsa y abandonó la cámara. A pesar de que la reina de los dragones gritó su nombre, sin duda para implorarle que le informara sobre el estado de salud de su pareja, Necros no podía permitirse el lujo de perder más tiempo ocupándose y preocupándose de aquellos leviatanes, si bien era cierto que uno de otro color ocupaba todos sus pensamientos. Aunque aquella columna del ejército orco pretendía abandonar Green Battle antes de que llegaran los invasores de la Alianza, el comandante orco sabía con absoluta certeza que una criatura en concreto llegaría a tiempo para desatar el caos. A la muerte aparecería. El coloso negro llegaría a la mañana siguiente, por una sola razón. Por Alexstrasza. El temible dragón vendría a por su odiada rival. «¡Que vengan todos!», exclamó el orco para sí. «¡Todos! Lo único que necesito es que el señor oscuro sea el primero en llegar». Entonces le dio una palmadita a la bolsa donde guardaba el alma de demonio y añadió: «Y el propio la muerte hará el resto». Ronin recobró a duras penas la conciencia, a pesar de encontrarse muy confuso y débil. Recordó de inmediato lo que le había pasado justo antes de desmayarse y permaneció inmóvil. No quería que el golem volviera a condenarlo al olvido eterno, pues temía que la próxima vez no regresaría. Mientras recuperaba fuerzas, el hechicero abrió con cautela los ojos. El golem envuelto en llamas no parecía hallarse cerca. El mago, que aún estaba un tanto aturdido, alzó la cabeza con los ojos bien abiertos. El aire estalló repentinamente en cientos de diminutas bolas de fuego. A continuación, aquellos orbes llameantes giraron en el aire y se mezclaron unos con otros con suma rapidez, hasta componer una silueta vagamente humana. Acto seguido,
El golem adoptó una forma habitual en toda su grotesca gloria. Como Ronin se esperaba lo peor, agachó la cabeza y cerró los ojos a un tiempo. De ese modo, aguardó la inminente y aterradora caricia de aquella criatura mágica, y aguardó, y aguardó. Al final, la curiosidad pudo más que el temor, y abrió lentamente un ojo para ver qué sucedía. El golem se había esfumado en el aire. Ronin concluyó que su guardián seguía vigilándolo atentamente, aunque ahora no pudiera verlo. No cabía ninguna duda de que Necros estaba jugando con él, si bien esta última artimaña parecía más propia de Krill. Al estar sumido en esos pensamientos tan sombríos, no pudo evitar que la desesperanza se adueñase de su corazón. Quizá fuera mejor así. Al fin y al cabo, ¿no pensaba que su muerte saciaría la sed de justicia de aquellos que habían muerto en su anterior misión por su culpa? ¿Acaso así no pondría fin a sus remordimientos y a su sentimiento de culpa? El mago permaneció en su celda, sin prestar atención al transcurso de minutos ni al ruido incesante que hacían los orcos, que estaban enfrascados en los preparativos de su marcha. Cuando Necros estuviera bien, volvería a llevarse al mago, o con toda seguridad, para interrogarlo por última vez antes de ejecutarlo. Y Ronin no podía hacer nada al respecto. Tras cerrar de nuevo los ojos, el agotamiento se apoderó de él y se sumió en un sueño más benévolo que el anterior. Soñó con dragones, necrófagos, enanos, y sobre todo, con Beeresa. El hecho de soñar con ella pareció arrojar un poco de luz sobre sus pensamientos más sombríos. Si bien solo la había conocido durante un breve lapso de tiempo, su rostro le venía a la mente con una frecuencia cada vez mayor. En otros tiempos, en otro lugar, tal vez habría podido llegar a conocerla mejor. La elfa se convirtió en el eje central de su sueño, hasta tal punto que Ronin incluso pudo escuchar su voz. Ella repetía su nombre una y otra vez, al principio con voz anhelante, y luego, al comprobar que el mago no respondía, con un tono más apremiante. ¡Ronin! Su voz se fue alejando, ya solo era un susurro, aunque parecía más sólida y menos etérea. ¡Ronin! Esta vez, su grito lo estremeció y lo sacó de sus sueños. Ronin se resistió. No deseaba regresar a la realidad, donde lo aguardaba la celda y una muerte inminente. No responde, murmuró alguien distinto, cuya voz no era tan suave y dulce como la de Beeresa. El mago la reconoció, y entonces trató de despertar con más ahínco. Con que es así como lo mantienen prisionero, atado únicamente con unas cadenas y sin necesidad de barrotes, dijo la elfa. Lo que me has contado era verdad. Yo nunca te mentiría, mi bondadosa señora, jamás te mentiría. Esa voz aguda y chillona consiguió lo que las otras dos no habían logrado. Ronin se sacudió los últimos retazos de su sueño y a duras penas evitó gritar. Bueno, manos a la obra, masculló Falstad. Las pisadas que escuchó a continuación le indicaron al cautivo que el enano y los demás se aproximaban hacia él. En ese momento abrió los ojos. Vio como Beeresa y Falstad entraban, efectivamente, en la cámara. El cautivador semblante de la forestal reflejaba una honda preocupación. La elfa había desenvainado su espada y llevaba alrededor del cuello un medallón muy similar al que a la muerte le había entregado a Ronin, con la diferencia de que aquel poseía una piedra carmesí donde éste tenía una piedra más negra que el alma del siniestro dragón. Junto a ella, el enano portaba su martillo a la espalda, y en la mano, una larga daga cuya punta rozaba la garganta de un krill que no paraba de gruñir. La esperanza renació con el corazón de Ronin en cuanto vio a sus compañeros, sobre todo a Beeresa. De improviso, detrás del reducido grupo de rescate se materializó el golem de fuego en completo silencio. ¡Cuidado!, gritó el consternado mago, que se había quedado ronco de tanto chillar. La forestal y el enano se arrojaron al suelo, cada uno hacia un lado, justo en el momento en el que el monstruoso esqueleto se abalanzaba sobre ellos. Falstad empujó a Krill, quien se deslizó por el suelo hasta la pared a la que estaba encadenado Ronin. El goblin soltó un juramento al impactar con fuerza contra la roca. El enano fue el primero en levantarse. Lanzó su daga contra el golem, y la hoja se estrelló estrepitosamente contra la armadura de hueso de golem. Acto seguido,
Empuñó su martillo de tormenta y arremetió contra el centinela inhumano a la vez que Beeresa se ponía de pie de un salto y se sumaba al ataque. Como todavía se encontraba muy débil, Ronin no pudo hacer nada más que mirar. La elfa y el enano se acercaron a su diabólico adversario desde direcciones opuestas, con el fin de obligarlo a cometer un error fatal. Por desgracia, Ronin no creía que pudieran matar a aquella criatura con unas meras armas mortales. Falstad consiguió con su primer ataque que el monstruo retrocediera un paso, pero en cuanto lanzó el segundo, el golem agarró el hacha del mango. El jinete de grifos se vio tirando desesperadamente de su arma al tiempo que el otro intentaba atraerlo hacia sí. —¡Sus manos! —advirtió el mago. —Tened cuidado con sus manos. Unas manos ardientes desprovistas de carne trataron de agarrar a Falstad en cuanto estuvo a su alcance. El enano soltó su apreciado martillo desesperado y consiguió alejarse dando tumbos de su enemigo. Beeresa arremetió contra él con presteza. Su hoja elfa poco podía hacer frente a aquella armadura macabra, que desvió el golpe fácilmente. El golem se giró hacia ella y a continuación le lanzó el martillo de tormenta. La forestal se apartó con agilidad de un salto, pero en ese instante se percató de que era la única que contaba con un arma para defenderse del guardia inhumano. Se lanzó 2 veces más contra su adversario, y la segunda vez estuvo a punto de perder la espada. El golem, que al parecer era inmune al ataque de cualquier arma afilada, intentó en todo momento coger la espada de la elfa por la hoja. Ronin observaba angustiado aquella escena dantesca. Sus amigos estaban perdiendo la batalla y él no podía hacer nada para ayudarlos. Entonces, la situación empeoró aún más. Tras haber recuperado el equilibrio, Falstad trató de recobrar su martillo. Al instante, el guerrero necrófago abrió sus fauces de una manera increíble, y una aterradora llamarada negra, que estuvo a punto de engullir al enano, brotó de su boca. No obstante, logró esquivarla en el último momento rodando por el suelo, pero la ropa se le había chamuscado. Ahora solo quedaba Beeresa para enfrentarse al golem, y ésta se encontraba justo en medio de su camino. La frustración desgarraba a Ronin. Si él no hacía nada para evitarlo, ella moriría. Todos morirían si él no hacía nada. Tenía que liberarse. El magullado hechicero hizo acopio de las escasas fuerzas que le quedaban e invocó un conjuro. Como el golem estaba entretenido con la elfa, el mago aprovechó la oportunidad para concentrarse sin ser molestado. Lo único que necesitaba era un poco de tiempo. Sí, súbitamente los grilletes que le atenazaban las extremidades se abrieron todos a la vez y acabaron estrellándose con gran estrépito contra la pared de piedra. Estiró los brazos jadeante y acto seguido centró su atención en el golem. De repente, sintió como algo muy pesado le golpeaba en la parte superior de la espalda. Al instante, notó una presión interna sobre su garganta que le impedía respirar. ¡Qué mago tan travieso! Sí, qué travieso. ¿Acaso no sabes que se supone que debes morir? Krill estaba estrangulando a Ronin con una fuerza sorprendente. Sabía que los goblins eran mucho más robustos de lo que aparentaban, sin embargo, la fuerza de esa criatura rayaba lo fantástico. Se acabó, humano. Ríndete. Arrodíllate. El hechicero estuvo a punto de admitir su derrota. La cabeza le daba vueltas debido a la falta de aire y se encontraba extremadamente débil tras la sesión de tortura a la que le había sometido el golem. Pero no podía rendirse, porque si él caía, también lo harían Beeresa y Falstad. El mago se concentró y extendió una mano hacia el goblin asesino. Al instante, Krill profirió un chillido muy agudo, soltó a Ronin y cayó al suelo. El mago trastabilló hacia atrás y acabó apoyado contra la pared, donde intentó recuperar el resuello mientras temía que la criatura maligna se aprovechase de su debilidad para asestarle el golpe de gracia. Pero lo cierto era que no tenía de qué preocuparse. El goblin, uno de cuyos brazos le había quemado el hechicero al tocarlo con la mano, se alejó dando saltitos mientras lo maldecía. «Mago asqueroso, brujo apestoso, maldito seáis tú y tu magia. Te dejo a solas con mi amigo. Disfruta de su tierno abrazo». Krill se dirigió a la salida saltando y riéndose del destino funesto que le aguardaba al intruso humano. De pronto, el golem dejó de luchar con Beeresa y Falstad, posó su mirada letal sobre Krill y abrió sus fauces.
Súbitamente, brotó de su boca esquelética una llamarada negra que engulló al desprevenido goblin. Krill murió lanzando un grito misericordiosamente corto y envuelto en una esfera llameante. Aquel fuego lo incineró con tanta celeridad que cuando sus restos tocaron el suelo, se habían reducido a un montón de cenizas, y entre ellas destacaba el medallón que la desaventurada criatura guardaba dentro de la bolsa que llevaba atada al cinturón. «¡Ha matado a ese miserable canijo!», exclamó Falstad, asombrado. «Y seguro que nosotros somos los siguientes», le recordó la elfa. «Aunque no tengo calor, mi espada está ya medio fundida por culpa de las llamas que rodean su cuerpo, y dudo mucho que pueda esquivar sus ataques mucho más tiempo. Si al menos consiguiera alcanzar mi martillo, quizá podría hacer algo, pero como... ¡Cuidado!». El golem lanzó otra llamarada, pero esta vez apuntó hacia arriba, donde la rabiosa columna flamígera no se limitó a calentar la roca, sino que desintegró el techo, lo que provocó que unos trozos enormes de piedra se desprendieran sobre el trío de intrusos. Un pedazo de roca impactó en el brazo de Beresa con tal violencia que la forestal cayó al suelo. La lluvia torrencial de piedras obligó a Falstad a alejarse de ella y disuadió a Ronin de intentar aproximarse a la forestal. A continuación, el golem llameante centró su atención en la elfa. Volvió a abrir sus fauces. «¡No!», gritó Ronin, quien, valiéndose de toda su fuerza de voluntad, logró levantar un escudo mágico para proteger a Beresa más resistente que ningún otro que hubiera creado jamás. Las llamas negras se estrellaron contra aquella barrera invisible con una furia increíble y rebotaron hacia el golem. Ronin nunca hubiera imaginado que las llamas del golem pudieran ser letales para él. El fuego envolvió a su dueño y recorrió todo su cuerpo esquelético con una voracidad inusitada. Un rugido atroz e inhumano brotó de la garganta descarnada del golem. Acto seguido, la monstruosa criatura tembló y a continuación explotó, liberando así un torbellino de energías mágicas con una fuerza huracanada dentro de esa diminuta cámara subterránea. El dañado techo no pudo soportar la tensión a la que le sometieron esas energías, y lo que quedaba de él se derrumbó sobre los tres intrusos. Oculto bajo el oscuro manto de la noche, el dragón a la muerte sobrevolaba el mar en dirección al este. Se dirigía hacia Khazmodan, en concreto a Green Battle, más rápido que el viento. Sonreía para sí, y si cualquier otra criatura hubiera podido verle la cara en ese momento, habría huido despavorida, presa de un terror mortal. Todo, absolutamente todo, se estaba desarrollando según lo previsto. Su plan para ocupar una posición de poder entre los humanos también prosperaba sin contratiempos ni sobresaltos. Hacía apenas unas horas había recibido una misiva de Terenas donde le comentaba que una semana después de que Lord Prestor fuera coronado, se haría correr la voz de que el nuevo monarca de Alterac iba a casarse con la hija menor del rey de Lord Aeron el mismo día que ésta cumpliera la mayoría de edad. Solo quedaban unos años, un abrir y cerrar de ojos en la vida de un dragón, para que ostentara un poder que le permitiera poner en marcha el plan definitivo con el que lograría la total aniquilación de la estirpe humana. Tras ellos, los elfos y los enanos que, al ser unas razas más antiguas, carecían del vigor juvenil de la humanidad, caerían como las hojas de un árbol moribundo. El dragón tenebroso representaba el futuro con un auténtico jardín de las delicias en el que solazarse. Sin embargo, en el presente, a la muerte debía ocuparse de cierto asunto, tan gratificante o más que el futuro que lo aguardaba, que requería su atención inmediata. Los orcos se disponían a abandonar su fortaleza montañosa. Al alba, partirían en sus carromatos hacia la última fortaleza que le quedaba a la horda en Dun Algaz. Y con ellos viajarían los dragones. Los orcos esperaban un ataque de la Alianza por el oeste, y que esa fuerza estuviera formada cuando menos por jinetes de grifos, magos y un gigante negro alado. A la muerte no tenía ninguna intención de decepcionar a necros tirituracráneos. Gracias a Krill, el señor oscuro sabía que el orco cojo tramaba algo. Sospechaba cuál podía ser su plan, pero pensaba que sería interesante comprobar si un orco era capaz de tener una idea original, para variar. Entonces apareció en el horizonte el perfil de la costa de Khazmodan. A la muerte pudo distinguirla perfectamente gracias a su excelente visión nocturna. A continuación, viró ligeramente y se desvió un poco hacia el norte. Apenas quedaban un par de horas para que saliera el sol.
tenía tiempo más que de sobra para alcanzar su destino final. Una vez allí, esperaría y observaría con objeto de escoger el momento propicio para actuar, para alterar el curso de la historia y modificar el futuro. Otro dragón surcaba los cielos en ese instante, uno que hacía muchos años que no volaba, aunque estaba gozando de la embriagadora sensación de libertad que proporcionaba surcar el cielo. También se había percatado de que estaba muy oxidado. Se suponía que volar tendría que haber sido algo natural para él, circunstancial con su propio ser. Sin embargo, se sentía incómodo haciéndolo. Corial Strath era rojo como la sangre y poseía una figura esbelta. En su juventud, fue considerado bastante apuesto entre los de su raza. Era innegable que había llamado la atención de su reina. Aquel gigante carmesí, que era rápido y letal en combate, había sido uno de los grandes paladines de la reina. Había protegido siempre el honor de su vuelo con gallardía y se había convertido en su súbdito favorito cada vez que trataban con las nuevas razas. Antes incluso de la captura de su amada Alexstrasza, había pasado varios años bajo la forma del mago Crassus y normalmente solo revertía en su verdadero yo cuando la visitaba en secreto. A pesar de ser de uno de los consortes más jóvenes de la reina, no tenía la influencia ni la autoridad de Tirana Strath, pero supo desde el principio que ocupaba un lugar muy especial en el corazón de su reina. Por eso, se había presentado voluntario para ser su principal agente ante la más prometedora y diversa de las nuevas razas, la humanidad. Su misión consistía en ayudar a los seres humanos a alcanzar la madurez como estirpe siempre que fuera posible. Indudablemente, Alexstrasza creía que estaba muerto. Tras la captura de su reina y de ser testigo de cómo era subyugado el resto de su vuelo, Corial Strath había decidido seguir siendo Crassus para ayudar a la Alianza en su guerra contra los orcos, porque consideraba que esa era la única manera de seguir plantando cara a los enemigos de su reina. Le había descorazonado tener que presenciar la muerte de su estirpe a manos de los jóvenes dragones criados por la Horda, que ignoraban el glorioso pasado de su raza y que, además, no vivirían lo suficiente como para saciar su sed de sangre y alcanzar la madurez y sabiduría que siempre habían constituido el verdadero legado de un leviatán. Por otro lado, mientras ayudaba a la elfa y al enano a entrar en la montaña, había tenido la suerte de contactar mentalmente con uno de esos jóvenes dragones, a quien había calmado y explicado lo que tenía que hacer. El mero hecho de que aquel leviatán le hubiera escuchado le insufló renovados ánimos. Eso significaba que todavía quedaba alguna esperanza para uno de esos colosos al menos. Pero aún quedaba tanto por hacer que, una vez más, Corial Strath se había visto obligado a dar la espalda a los mortales y abandonarlos a su suerte. En cuanto vio los carromatos a través del medallón y escuchó las órdenes que vociferaban los oficiales orcos, se convenció de que sus esfuerzos, finalmente, iban a dar sus frutos. Los orcos habían mordido el anzuelo y se preparaban para abandonar Green Battle y, por tanto, sacarían a su amada Alexstrasza del interior de la montaña. Al fin, estaría en campo abierto, donde podría rescatarla. No obstante, no iba a ser una tarea fácil. Requeriría una buena dosis de astucia, oportunismo y, por supuesto, suerte. Asimismo, el hecho de que la muerte siguiera vivo y estuviera conspirando para provocar la caída de la alianza de Lord Aeron era una nueva preocupación que le inquietaba sobremanera. Esa amenaza inesperada había estado a punto de trastocar los planes de Corial Strath. Aunque, por lo que había deducido como Crassus, a la muerte estaba demasiado inmerso en las rencillas políticas de la alianza como para permitirse el lujo de perder el tiempo urdiendo planes contra esos orcos tan lejanos y lo poco que quedaba del que en su día fue el orgulloso vuelo rojo de dragones. A la muerte estaba jugando su propia partida de ajedrez, cuyas piezas eran los diversos reinos de la alianza. Si se le dejaba actuar libremente, acabaría provocando una guerra entre ellos. Por fortuna, tardaría años en colocar todas las piezas en su lugar para hacer jaque mate, de modo que a Corial Strath no le preocupaba demasiado el futuro inmediato de los humanos de Lord Aeron, ni el de los territorios que existían más allá de la alianza. Sus problemas podían esperar a que hubiera liberado a su amada. Sin embargo, pese a que el dragón rojo se podía permitir el lujo de ignorar la amenaza que planeaba sobre esas tierras que había jurado proteger bajo sus alas, había otro asunto que le reconcomía por dentro y que ya no podía pasar por alto. Tanto Ronin como la elfa y el enano
que habían ido a buscarlo confiaban en el mago Krasus, sin ser conscientes de que para el dragón Corialstrath liberar a su reina era primordial. Las vidas de esos 3 mortales tenían un valor insignificante para él en comparación con la importancia que revestía el rescate de su amada. O eso pensaba hasta hacía poco. Los remordimientos estaban destrozando a Leviatán. Se sentía culpable no solo por haber traicionado a Ronin, sino también por abandonar a la elfa y al enano después de prometerles que los guiaría por las entrañas de la fortaleza. Si bien era bastante probable que a Ronin le hubieran asesinado hacía tiempo, tal vez aún no fuera tarde para salvar a los otros 2. El coloso carmesí sabía que no iba a poder centrarse en su misión hasta que hubiera hecho todo lo posible por rescatar a esos 2 mortales. En cuanto Corialstrath llegó al extremo más suroeste de Khazmodan, que estaba a solo unas horas de Forjaz, escogió un pico apartado de una cadena montañosa para aterrizar. Tras dedicar unos instantes a orientarse, cerró los ojos y pensó en el medallón que Rom le había entregado a Beresa a instancias del propio dragón. Aunque seguramente la elfa pensaba que la piedra del centro del medallón no era más que una gema, en realidad era un fragmento del Leviatán. De hecho, era una escama a la que había dado su forma actual a través de la magia. Esa escama encantada poseía unas propiedades que habrían asombrado a cualquier mago, siempre y cuando éste dominara las artes arcanas de los dragones. Por suerte para Corialstrath, pocos dominaban esa clase de magia. Por eso mismo, se había decidido a forjar el medallón. Tanto Rom como la elfa creían que la gema solo servía para comunicarse a distancia, y el coloso no tenía ninguna intención de sacarles de su error. Como el fuerte viento y la nieve no dejaban de azotarlo, Corialstrath plegó sus alas todo cuanto pudo, lo más cerca posible de su cabeza, para protegerse de las inclemencias del tiempo mientras se concentraba. Se imaginó a la elfa tal como la había visto a través del talismán. Para tratarse de alguien de su raza, era bastante agradable a la vista, y no cabía ninguna duda de que el destino de Ronin le preocupaba sobremanera. También era una diestra guerrera. Posiblemente siguieran vivos, tanto ella como el enano del pico nidal. Beresa Brisa Veloz, haz algún ruido, por leve que sea, para que pueda saber que me estás escuchando. Pero no recibió ninguna respuesta. —¡Elfa! —llamó el dragón, al que poco le faltó para perder la compostura. —¡Elfa! Siguió sin recibir respuesta y sin ver en su mente ninguna imagen a través del talismán. Corialstrath se concentró con más intensidad en el medallón y se puso a escuchar con suma atención a la espera de oír algún ruido, cualquiera, aunque fuese el gruñido de un orco, pero no oyó nada. Ya era demasiado tarde. Había tenido el repentino ataque de conciencia demasiado tarde para poder salvar a esos 2 mortales que pretendían rescatar a Ronin. Ellos también habían muerto por culpa de la falta de escrúpulos del dragón. Bajo la forma de Krasus, había manipulado a Ronin, había jugado con su sentimiento de culpa, aprovechándose de que el mago humano le remordía la conciencia haber perdido a tantos compañeros en su anterior misión, y esos remordimientos lo habían hecho susceptible a la manipulación. Sin embargo, ahora entendía perfectamente cómo se había sentido su humano. Alestrasta siempre se había referido a las razas jóvenes con cariño y preocupación, como si fueran sus hijos, y había contagiado sus sentimientos a su consorte, quien, bajo la apariencia de Krasus, se había desvivido para que la raza humana fuera alcanzando la madurez debida. Pero cuando los orcos capturaron a su reina, el mundo se le vino abajo a Corialstrath, quien había olvidado las enseñanzas de su amada, hasta ese preciso instante. No obstante, ya era tarde para salvar a esos 3 mortales. Pero aún no es tarde para salvarte a ti, mi reina, dijo el dragón con un tono de voz grave. Si sobrevivía, estaba dispuesto a consagrar su vida a compensar todo el mal que les había hecho a Ronin y a los demás, aunque por ahora lo único que le importaba era rescatar a su amada. Ella lo entendería, o al menos eso esperaba. A continuación, el majestuoso dragón rojo desplegó sus alas y ascendió hacia el cielo en dirección norte. Se dirigía a Green Battle.